Buenas amigos, aquí vengo con otras creepypastas en los videojuegos, espero y sean de su agrado. Bueno, comencemos con esta creepy. El hermano gemelo de Luigi. Un día, mi primo, llamado Wifan, llegó a mi ciudad. Como hace poco hubo la E3 2011, donde anunciaron varios juegos nuevos para el 3DS, entre ellos estaba el Paper Mario 3DS, el Ocarina of Time 3DS o el de Resident Evil, claro de que ya los habían anunciado. Antes de lo anterior, o sea, antes que se fuera la última vez a Japón, me contó de que iban a salir nuevos juegos para el 3DS, que cuando fuera la E3 2011, me diría los detalles. Y que trabajaban en ellos. Quise visitarlo para que me contara los avances de los juegos más detalladamente. También quería ir con él para saludarlo, ya que casi nunca viene a Mexicali. Cuando fui a su casa tenía cara de perturbado, y actuaba muy extraño. Me agarró la curiosidad y él pregunté cuál era su problema. Nunca debía haberlo hecho. Me dijo asustado que cuando trabajaban en el Paper Mario 3DS, que es un remake del original, es el mismo que el de 64 pero remodelado supuestamente, realmente iban a hacer una 4 partes del juego, o sea, iba a ser el 4, un original. Él hacía 2 trabajos a la vez en Nintendo, era diseñador de ideas, y supervisor de juegos. Cuando prepararon ideas para el juego, se les ocurrió una idea de que le agregarían un nuevo hermano a Mario, llamado Carlo. Iba a ser el hermano gemelo de Luigi, iba a parecerse a él, pero tendría la gorra café y la ropa café, y otras pequeñas diferencias. Después de varios meses trabajando en el proyecto, hablando de los programadores, lograron terminarlo. El gameplay del juego regresaba al del Paper Mario para el GameCube RPG, los personajes jugables eran Mario, Luigi, Yoshi, Carlo, Nuevo, y otros que ayudaban a Mario y compañía para el juego. Cuando le avisaron a Wifan de que ya estaba listo el juego, fue con sus otros 5 acompañantes a jugar y revisar al juego. Para una mejor evaluación, usaron una televisión en 3D, y un aparato para conectarlo a la televisión, el control. Se usaba un 3DS conectado al aparato y a la televisión. Todo andaba bien, buenas gráficas, algo complicado, adicto. Había 7 mundos, el 1 era lo clásico, o sea, era bosque, muy animado y fácil. El 2 era de la mansión del Luigi. El 3 llegabas a Delfino Plaza, como en el Super Mario Sunine. En el 4 te encontrabas con Bowser y Lovencias. En el 5 llegabas al castillo de Peach como en el Super Mario 64. El 6 era del espacio y estaba un poco difícil. Y el mundo 7 era algo complicado de decir. Se iniciaba el nivel y era muy diabólico y oscuro, supuestamente era otra dimensión donde solo podía acceder Carlo, ya que los demás habían sido secuestrados por un nuevo villano. La música era perturbadora y se oían gritos de vez en cuando. Pensó mi primo que eso asustaría a los niños, pero decidieron terminar de jugarlo. Los enemigos eran goombas, muy fáciles como para el último nivel, eso era lo raro, pero lo extraño era cuando luchabas contra ellos. El fondo se volvía negro con rojo mal dibujado, también se parecían goos morados con los ojos rojos y con la boca sangrando, claro que en el fondo, y desaparecían mis puntos de vida y mis datos en el fondo, fueron reemplazados por los boros. Los enemigos se transformaron en ojos negros con ojos rojos, tenían una increíble cantidad de HP, y cuando los matabas se escuchaban gritos y empezaban a sangrar. Cuando se llegó al jefe final, que se llamaba Espiráculo como el de los pingüinos de Madagascar, el enemigo era el normal, lo raro era que estaba demasiado fácil y lo venció al segundo turno. Al vencerlo el jefe se derritió y le salió mucha sangre. De repente, el juego se tragó menos la música. Wifan pensó que ese juego se estaba dañando, que alguien les hacía una broma pesada. Cuando estaban a punto de reiniciar la consola y avisarle al jefe encargado, sucedió lo peor. Me dijo que en la pantalla se apareció un destello blanco que duró como 5 segundos, al quitarlo apareció Carlo con un terrible grito como un screamer, sin extremidades, en lugar de ellas tenía sangre saliendo, y para acabar, tenía la boca sangrando y los ojos negros con el centro rojo y lloraba sangre, y se escuchaba como lloraba, era espeluznante, pues el sonido se le quedó grabado en la mente a mi primo. Al verlo me dijo que se espantaron de miedo, ya que para acabar eran 3D y un volumen muy alto. Un acompañante de él se desmayó, y al hacerlo se golpeó la nuca, lo cual provocó su muerte. Otro se suicidó al día siguiente, y él con el resto de sus compañeros siguen teniendo pesadillas, y deseos de suicidarse. Y le dijeron al dueño de la compañía de Nintendo, Shigeru Miyamoto, esa broma pesada. Se asustó al ver que alguien había muerto por el video y ordenó empezar el juego de nuevo, pero como ya se acerca la fecha de la 3, que mejor tendrían que hacer una remodelación de la primera entrega.
No le creí, así que me mostró una imagen de Carlo que apareció en su maleta sin ninguna explicación. Al verla me traumé, pero no tanto como él. Hola gente ñañengera de YouTube. Ñañenga. Bueno, les contaré una ñañenga que se llama Pac-Man, el nivel de los muertos. Pues esto me pasó a mí, me compré mi nueva computadora, es hacer muy bonita de pantalla plana y decidí meterle muchos juegos, los más antiguos pues porque me gustan mucho. Bueno, pues el primero fue Pac-Man, un juego ya muy famoso de esa bolita amarilla que come fantasmitas y bolitas amarillas. Pues un día a las 3 o 2 de la madrugada estaba en la computadora jugando Pac-Man, estaba en el nivel 12 más o menos cuando vi que los fantasmitas cambiaban de forma una muy realista, exageradamente que parecía sombras de colores y vi en ellos la cara que mis parientes muertos cuyos nombres no diré, descansen en paz, los extrañaba demasiado y lo más raro es que podía hablar con ellos y por curiosidad lo hacía frecuentemente solo para hablar con ellos ya que los extrañaba mucho. Ya el 5 o 6 días desde que lo hacía frecuentemente, empecé a bajar muy rápido de peso, me ponía pálido, las manos me sudaban mucho y no conseguía dormir porque escuchaba voces muy horribles, más bien satánicas, muy feas que no me dejaban dormir. Cuando ya decidí parar me encontraba frecuentemente con manchas de sangre en todos lados, veía sombras, espectros o como lo quieran llamar, eran grandes con cuernos, pensé que era Satanás o la muerte que quería llevar al infierno por practicar ese tipo de comunicación. Decidí eliminar el videojuego ya que provocaba todo esto, me asustaba mucho. Bueno, ya lo eliminé y desde entonces no he vuelto a tener esos terribles encuentros con Satanás o algo así, espero que no les pase lo mismo. ¿Qué tal? Hoy estoy aquí para apoyar a mi amigo Bombemi. Espero y les guste esta historia. Devil May Cry 3. Estaba en la casa de mi hermano, en su habitación viendo televisión cuando vi su PlayStation 2, le pedí si podía usarla, él me dijo que sí, pero que ayer se la había comprado y no tenía juegos. Más tarde fui a la tienda que había a unas cuadras donde todo era más barato y pirata, claro. Pero cuando entré un hombre me dijo que ya venía, que iba a ir al baño, él me dejó un catálogo para observar los juegos que tenían, pero por curiosidad entré a una clase de sótano que habían dejado sin llave. Pegado en la puerta había un papel, decía, no entrar, pero cuando saqué el papel, estaba algo rayado en la puerta que decía, entra si tienes agallas. Yo entré y era un depósito de juegos rotos. Revisé una caja y había un Devil May Cry 3 allí. Yo lo tomé y subí apresuradamente. Salí de ese lugar y cuando volví a la sala principal, no estaba el dueño, se sintió un grito y el dueño volvió y me dijo si me había decidido qué juego iba a llevar, le mostré ese y me dijo, qué bueno, pero si no funciona ya está vendido. Llegué a la casa de mi hermano a probar el juego, su tapa era rara, pero no le di importancia, lo puse y empecé a jugar. Cuando puse el truco para tener todo, es decir R1, R2, L1, L2 y empezar a girar el analógico izquierdo para escuchar el nombre del juego, pero en vez de eso dijo, "Do not kill me", y luego un grito que me aturdió. Cuando empecé a jugar estaba yo en el juego, no lo podía creer, no podía ser, me dije yo. La partida empezaba en una clase de iglesia abandonada, cuando vi, en vez de pistolas tenía a las cabezas de mis padres y en vez de la espada tenía la pierna de mi hermano, es que tenía la misma ropa, es decir, el pantalón que mi hermano ese día. Empecé a matar a los monstruos, pero en un momento me dieron ganas de ir al baño. Cuando paso por la cocina veo a mi madre y mi padre descabezados y a mi hermano agonizando por el desangrado porque le faltaba una pierna. Pero lo peor es que grité, cerré los ojos, los abrí y estaba en la habitación de mi hermano con el joystick de la PlayStation 2 en mis manos llenas de sangre y escrito como con un cuchillo: nos mataste y solo por ese juego, no te queremos más. Luego pasé de nivel y había desbloqueado una imagen y me aparece automáticamente algo que estará en mi cabeza toda mi vida, era yo cortándoles la cabeza a mis padres. Saqué inmediatamente esa imagen y pasé al siguiente nivel. Entré como a una habitación desolada y triste y cuando veo era mi sobrina que tanto amaba poseída y tratándome de atacar.
Ella me rasguñó el pecho y empecé a sangrar como si me hubiera rasguñado en la vida real. Por ahí pausé el juego y cuando vi a mi costado estaba mi sobrina normal pero asustada. Yo la agarré de la mano, íbamos a salir por la puerta de la habitación, pero se cerró y no se podía abrir. No sé qué lo hacía pero volví a jugar y con mi sobrina a mi lado olvidé que contra quien peleaba era mi ella y le pegué un disparo con la cabeza de mi papá y saltó sangre sobre mí y cuando veo mi sobrina estaba agujereada por una bala, no lo soportaba más, no podía salir y cuando decidí terminar con mi vida. Busqué en el placar de mi hermano algo para matarme pero habían cabezas de todos mis conocidos, entonces fui hacia el televisor, lo alcé con mucha fuerza y lo tiré por los aires para que me cayera encima. Desperté en el hospital y allí estaban mis seres queridos normales y completos. Volví después de estar en el hospital por desmayo y arriba de la cama de mi hermano estaba ahí el juego, con un papel que decía, ¿te divertiste? Lo agarré, lo quise devolver pero cuando fui no estaba más esa tienda donde lo había comprado, no sabía qué hacer y fui a mi casa y lo quemé pero cuando se estaba por quemar se siente un grito que dice "Do not kill me" con la voz de mi sobrina. Desde ese momento no juego más videojuegos, y nunca volveré a hacer el mismo de hace mucho. Bueno gente, esto ha sido todo, espero la hayan pasado bien, saludos hasta el siguiente.